Esta audición es parte de la red de programas del Concilio Internacional Una Cita con Dios, bajo la dirección del pastor evangelista José Luis Soto, fundador y presidente. Su visión es la de alcanzar a todo el pueblo hispanohablante para Cristo. Se es niño solo una vez en la vida. Ayúdenos a que nuestros niños sonrían felices. El Concilio Internacional Una Cita con Dios le anima a ser partícipe de nuestro ministerio en el área social. Envíenos su ofrenda de amor para estos niños necesitados. Recuerde, los niños son el futuro de nuestras naciones. Desde ya, nuestro director José Luis Soto agradece su apoyo. Y recuerde que Dios le recompensará. Si usted desea patrocinar a un niño, por favor escríbanos a Una Cita con Dios, P.O. Box 1387, Corona, California. Código postal 92878 o llámenos al área 951-444-6222. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. El Concilio Internacional Una Cita con Dios presenta La Iglesia Vertical, un libro escrito por nuestro pastor y fundador José Luis Soto, donde trata temas como siervos horizontales y siervos verticales, el peligro de actuar horizontalmente, la cizaña en la iglesia vertical, milagros a través de una iglesia vertical y mucho más. Adquiere este libro hoy mismo por una donación de $19. Llámanos al área 951-444-6222. Área 951-444-6222. A continuación, el mensaje de hoy, en la voz de nuestro pastor y fundador, José Luis Soto. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 24. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Estamos en una situación, en la porción que leímos, una situación caótica. Una situación que no había escape. Una situación en que pecó el líder del pueblo. David, el gran David, del cual vendría la simiente de Jesucristo. David, el hombre que fue conforme al corazón de Dios, una vez más pecó. Y los hombres piensan que los hombres de Dios no pecan. Pero la Biblia está plagada de esos incidentes. Y la experiencia, nos hemos visto que los hombres de Dios, tremendos hombres de Dios, ¡pum! Y mujeres también. Lo que pasa es que como hay mujeres, menos mujeres en el ministerio, que han fallado. Porque el hombre falla. El hombre se equivoca. El hombre se confunde. Pero Dios ni falla, ni peca, ni se confunde. Por eso Él es Dios. Entonces, el pecado esta vez del rey David había sido el censo. Él quiso censar al pueblo a ver lo que tenía, de sobre cuánto era rey. Y no era conforme a la voluntad de Dios ese censo. Y después que de su terquedad, David reaccionó de su pecado que había hecho sin contar con Dios, sin preguntar a Dios. Entonces, apareció el profeta y viene con David. Quiso pedirle perdón a Dios, pero hay que tener mucho cuidado. Hay veces que Dios perdona, seguro que sí. Dios nos perdona. Pero hay que tener cuidado, porque hay consecuencias también. Hay consecuencias del pecado, hay consecuencias de la falla.
Bueno, hay veces que en nuestra vida hay obstáculos que el enemigo nos lo pone. Nosotros no somos culpables de eso. Nos lo pone el diablo, tiene su demonio. A ver cómo te... Así, mira, está. Pues por eso ten cuidado con lo que estás haciendo, porque así te pone la piedra adentro, ¿no? Pero hay cosas que tú provocas. Y David había provocado tropezar con una piedra tremenda que no tenía necesidad ninguna de poner en su camino. Y él la puso y tropezó con ella, y después que tropezó, viene el profeta y le dice, bueno, ¿ahora qué? Así dice Jehová. Y le da 3 cosas a escoger. Por tu censo, ahora viene sobre ti 3 cosas. Esta es sentencia, no la podemos cambiar. 7 años de hambre. Escoge bien. 7 años de hambre sobre tu pueblo, o huir 3 meses delante de tus enemigos que te persiguen durante 3 meses y te hagan huir, la humillación, tus tropas, todo huyendo ante el enemigo 3 meses, o 3 días de peste sobre tu país. No, caiga yo en manos de Jehová, porque Él tiene misericordia. ¿Se fijan que aunque fallemos, pero imbécil no hay ninguno? Todos saben escoger, y David supo escoger. ¿Cómo no supo calcular antes la consecuencia que le traía esa desobediencia, esa arrogancia, esa soberbia de querer hacer el censo por él mismo, sin permiso de Dios? Lo cierto es que entonces vinieron 3 días de pestilencia. Murieron, pero por miles. En el versículo 15, y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Tremenda plaga, eso era una pandemia, no una epidemia, más que una epidemia, una pandemia. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Cuando se detuvo eso y pasó, entonces ahora David reconoce la magnificencia de Dios. David reconoce ahora, como Nabucodonosor tuvo que reconocer la maravilla de Dios cuando Dios lo hizo comer hierba. Cuando Dios lo hizo comer hierba, entonces reconoció Nabucodonosor y dijo, no hay Dios como tú. Pero hasta que no comió hierba, creía que él era el mero mero. Y David falló. Y cuando falles, tú recuérdate de esto, que la única cosa que vale ante la presencia de Dios es humillarte. Humillarte. Porque el que se humille será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Esa es ley ante Dios. Entonces David quiso ofrecer el holocausto. Y para ofrecer el holocausto dijo, fue con Arauna y le dijo, te compro la era que está aquí, el espacio que tenía allí. Llegó el rey, que era de todas formas dueño de todo si hubiera querido, pero cuando le dijo así, no, te la regalo, que no, lo que usted quiera, entonces vienen estas palabras sabias de David al decir en el versículo 24, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Este es el corazón del tema que quiero traer con ustedes ahora. No ofrecer a Dios nada que no te cueste. Él quería ofrecer algo genuino al Dios sempiterno que lo había juzgado, al Dios justo que había hecho justicia sobre él, pese al castigo que había sufrido. Y en esa acción no quería ofrecerlo de otro. Cuando las cosas nos cuestan es cuando tenemos que valorarlas y cuando las sabemos valorar. Dios no le ha dado nada al hombre que no le cueste. Cuando las cosas nos cuestan, oh amado, que bendito sea la palabra del Señor. Es decir, cuando tenemos disposición de pagar el precio. Jefté fue un juez sobre Israel y él le había prometido a Dios. Y pareció que la promesa no tenía valor. Cuidado, dice la palabra de Dios. Vale más no prometerle a Dios que prometerle y no cumplirle. Hermano, el cristiano tiene que tener palabra.
El cristiano, cuando da su palabra ante la presencia de Dios, eso es un testamento firmado. El cristiano que no respeta su palabra, Dios no se agrada de él. No hay suficiente temor de Dios cuando no respetamos nuestra palabra como debemos respetarla. Quedamos en algo, cúmplalo. Entonces Dios le honrará a él, porque el que honra a Dios, Dios lo honra. ¿Quieres honra de Dios? Honra a Dios. Y Jefté le dijo cuando estaban en la batalla, le prometió que al regreso, cuando él ganara aquello ya, la batalla, al regreso, lo primero que le saliera, se lo iba a dar a él y se lo iba a dedicar a él. Lo primero que le salió. La hija, cuando se presenta a ver a su papá, me imagino que Jefté palideció. Mi hija, mi hija, mi hija, mi hija. Pero Jefté no mató a su hija, solo que en aquel entonces había tanta autoridad de los padres sobre los hijos que cuando decía, con este te casa, con ese se casa. Y con ese no te casa, con ese no se casa. Entonces, cuando ella dijo, orar mi virginidad, porque esa mujer dedicada al Señor jamás se podía casar. Dedicar su hija, cuando era un honor casar a una hija, cuando era un honor que la hija pudiera dar hijos, nietos, él le había prometido a Dios. Le costó el precio y pagó el precio, y la hija tuvo que someterse y pagaron el precio. ¿Cuánto le prometen a Dios? Con seriedad cuando le prometen al Señor. Pero cuando hablamos de ofrendarle a Dios, cuando hablamos de darle a Dios se le da lo mejor. Observe cómo Dios pedía que el macho cabrío que me vas a dar no tenga defecto alguno. Olvídate eso, que sea de 1 año. Uno viejo ya que no sirve para nada. Bueno, de 1 año. Perfecto, sin mancha. Tenían que escogerlo cuando se iban a ofrendar. Y esos bueyes no podían tener defecto ninguno, ni tuerto. Y ahí está especificado por Dios. A mí me das lo mejor. No me das nada o me das lo mejor. Dios pagó el precio. Dios quería que volviésemos a ser familia de Él. Y Dios pagó el precio. Legítimamente, ¿qué precio estás pagando tú por la salvación de tu alma? Claro que dice la Biblia, misericordia quiero y no sacrificios. Pero muchas veces tenemos que pagar un precio. Amados hermanos, es un descuido cuando comparamos esta verdad a la vida de cristianos que ni oran. ¿Qué fruto está dando para convencer a Dios que le amas por sobre todas las cosas? Yo creo que los que así obran se están engañando a sí mismos. Se están engañando a sí mismos. Porque ante la presencia de Dios nadie se le mueve para ningún lugar sin que él lo sepa. El que está dispuesto a pagar el precio dice, Señor, aquí estoy. Perdóname, fallé, pequé, me equivoqué. ¿Qué tengo que hacer? Gloria sea el Señor. Bendito el que vive para siempre. Pagar el precio en muchas formas, no en ofrecerle cosas a Dios solamente, sino en el precio de tu vida que tu carne no quiere, tu arrogancia no quiere, tu soberbia no quiere, pero la palabra del Señor sí quiere. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa alcanzará misericordia. Acepta a Jesús como tu Salvador personal. Él te ama y quiere que te apartes del mal. Si desea comunicarse con nosotros vía correo electrónico, nuestra dirección es radio@concilioucsd.org. radio@concilioucsd.org.